Vamos a hablarles a continuación de Machado, de Antonio Machado y de sus vínculos más o menos con Palencia. Por lo menos alguna curiosidad les vamos a ofrecer gracias a Javier Marín, que nos acompaña esta noche en nuestro programa. Buenas noches, Javier. Buenas noches. Bueno, hablaremos de esos detalles, ¿no? De esas pequeñas vinculaciones que podría tener Machado con Palencia, pero vamos a hablar de esas charlas literarias en torno a Machado que ya han comenzado y que protagonizaba en la jornada de ayer Beatriz Quintana, con mucho éxito Efectivamente, del público. hizo una exposición preciosa sobre la obra, fundamentalmente la obra, y yo el próximo lunes y el siguiente haremos un par de conferencias fundamentalmente sobre la biografía. Claro, eso será la primera el 25 de noviembre, en torno a Machado, en general hablando de su biografía, de esos capítulos más relevantes de su vida. Luego tendremos ya el día 2 Guiomar y Machado, donde hablaremos de esa relación, ¿no? Y de esos vínculos que hablábamos al principio. Pero es verdad que, aunque mucho se conoce de Machado, es verdad que hay, o por lo menos entre el gran público, hay mucho todavía por conocer. Es una figura a la que se la tiene que hacer justicia a pesar de lo bien considerada que está. Sí, yo creo que sí. Yo creo que, a ver, se ha escrito muchísimo sobre Machado. Hay documentados más de 10.000 escritos entre vida, la obra de ellos, y entonces pues hay muchísima documentación, pero la verdad es que sigue sorprendiendo. Yo llevo mucho tiempo con Machado, lo que pasa es que cuando me jubilé ya es cuando me tiré a la piscina directamente, y es cuando verdaderamente me sorprende este hombre. Me sorprende la obra, evidentemente la conozco, pero yo no soy un experto, yo no soy catedrático de literatura, yo no he pisado nunca una universidad como lo ha sido Beatriz, pero sin embargo sí me ha enganchado, y bueno, ahora mismo yo creo que ya me lo he metido en vena. ¿Qué ha descubierto en este tiempo? Sobre todo, ¿qué le ha sorprendido más de lo que ha podido ir leyendo, descubriendo de Pues Antonio Machado? fundamentalmente la vinculación indirecta, eso sí ha sido indirecta, pero con Palencia. Pero hay documentados viajes que hizo a Palencia en 1924 y 1928, conocía ya Palencia, y sobre todo por un vínculo que hubo casi al final de su vida, en el año 28, con una madrileña de la alta sociedad y poetisa, que se enamora perdidamente de ella, pero que no dejó de ser un amor platónico, y curiosamente estaba casada con un palentino. Y ese palentino además tenía una hermana que era la primera mujer de Vittorio Macho. Entonces, bueno, tenían una finca entre Villalbina y Paredes, en el Carrascal, y venían los veranos toda la familia, incluyendo en el paquete venía Vittorio Macho también. Y allí es donde casualmente estuvo diseñando el Cristo del Otero y el Cristo de los Corrales de Buelna. O sea, quiero decir que hay un bisabuelo también fue gobernador civil de Palencia. Bueno, ha habido cosas curiosas que es atractiva su biografía en ese sentido. Claro, esos detalles que van más allá de la historia que encontramos en los libros, ¿no? Aparte de por qué eso nos interesa a los palentinos, por ese vínculo, pero es verdad que es esos otros aspectos de la vida de Machado que no están tan reflejados en los libros, ese Sí, día a día. es una telaraña, sobre todo cuando juntan las dos familias, ¿no? Esta señora de la alta sociedad se codeaba con amigos comunes de Machado. Cada uno estaba por su lado porque era un amor que no se podía hacer público, pero sin embargo las familias sí tenían conexiones, pues no sé, con Juan Ramón Jiménez, con Unamuno, con el doctor Marañón, en fin, o sea, había gente con Jacinto Benavente. Entonces, bueno, pues efectivamente, había un vínculo, porque al final era un círculo tan elitista y tan cerrado que de ahí, de alguna manera, pues sí se conocían, ¿no? Decíamos al principio que esa primera conferencia había tenido mucha asistencia de público. Tiene mucho tirón la figura de Machado. Puede ser por su peso histórico, pero sobre todo imagino que sea por su peso literario. Sí, bueno, se juntan las dos cosas. O sea, la biografía es apasionante, pero también su obra es apasionante, evidentemente. O sea, lo comentaba yo el otro día, es un poeta que se le entiende. Es un poeta que es fácil de entender. Sus obras no hay que darles demasiadas vueltas como otros autores que son más oscuros, más opacos, ¿no?
Y esa es la gran ventaja. Bueno, con otro valor añadido, entre los que me adhiero, que verdaderamente a mí el que me enseñó mucho sobre Machado fue nuestro Juan Manuel Serrat, evidentemente, con el disco que hizo sobre este hombre, ¿no? Claro, era una forma de honrarle y de divulgar también su Sí, obra, de no darla a cabe duda conocer. de que hizo una divulgación impresionante sobre su obra, y después, claro, eso te da pie para no quedarte ahí. A uno lo atrapan las canciones de Serrat, luego se sumerge más en la obra de Antonio Machado. Quizá también es lo que comentaba, que esa época tan convulsa en España que él vivió y ciertos episodios son los que también puede hacer muy interesante el estudio y sobre todo el conocimiento, en definitiva, de toda su trayectoria. Efectivamente, es muy interesante porque la guerra civil, el problema que hubo de las dos Españas es que había dos bandos muy diferenciados y muy polarizados. Entonces, curiosamente, salvaron ese obstáculo tan grande ideológicamente entre uno y otro. O sea, Guiomar era de la alta nobleza, muy de derechas, incluso tenían bastante relación con Alfonso XIII, fíjate. Y entonces Machado justamente estaba en el otro lado. Y así todo, bueno, se adoraban y bueno, están por encima de esas ideologías. Y es curioso Entonces, porque hay familias donde el conflicto separa a hermanos, mismamente. claro, y lo curioso de este tema, de esta relación, es que tú vas viendo una parte, tú vas viendo otra, y la verdad es que, claro, todo el mundo De su perspectiva, de su lleva punto el de agua a su vista. molino, pero ves que uno y otro, la verdad es que no se llevan mucho. O sea, después la historia la cuentan los vencedores, la cuentan los vencidos, y cada uno cuenta su historia. Pero yo a la conclusión que he llegado es que la balanza más o menos está equilibrada. O sea, lo mismo hicieron una cosa que unos que otros. Claro, también es verdad que la biografía de Antonio Machado es amplia, podría haberlo sido mucho más. Por desgracia, el conflicto y sobre todo ese largo viaje acompañando a su madre en el exilio es lo que corta de golpe la que podría haber sido eso, una biografía mucho más extensa y probablemente también una obra más amplia. Evidentemente, evidentemente. Hay una cosa, Machado, bueno, normalmente Serrat dice que llegamos siempre tarde donde nunca pasa nada, pero en este caso concreto no fue así, porque el día 22 de febrero muere en Collioure, en Francia, en el exilio, en unas condiciones pésimas, infrahumanas, yo diría. Y al día siguiente de morirse llega una carta de la Universidad de Cambridge nombrándole lector de español. Y entonces su hermano José le contesta la carta y dice, pues mira, hemos llegado un poco tarde, ¿no? O sea, que te quiero decir se podía, si posiblemente, si eso llega unos meses antes, pues igual había cambiado la historia totalmente, no lo sé. Claro, hombre, no habría llegado a los 142 años de este Bueno, 2019, ahora pero 144. 144 ya serían. Nació en Más o menos las 1875. matemáticas, sí, efectivamente. Claro, no habría llegado a tanto, pero sí que es verdad que hubiese sido una Claro. figura incluso más relevante, porque lo es y mucho en España, pero con probablemente más peso fuera de nuestras fronteras. Fuera de nuestras fronteras tiene también mucho peso. Por ejemplo, claro, al terminar la guerra, pues era un poeta maldito, donde no se podía publicar y tal. Y después hay una parte de la España franquista que le toma como, le dice que, bueno, que es que se han equivocado de bando y tal, y entonces, bueno, pues lo reconducen un poco, ¿no? Pero era curioso cómo, por ejemplo, este tema en Hispanoamérica estaba muy considerado, y todas las publicaciones que hay, no clandestinas, pero que no estaban editadas en España, están muchas editadas en México y en Argentina.
Bueno, es ahora un buen momento también para reivindicar de nuevo la figura de Antonio Machado. Lo van a poder hacer de la mano de Javier Marín el próximo 25 de noviembre y el 2 de diciembre en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública a las 7 de la tarde. No obstante, un último apunte, porque estamos hablando de estas conferencias, pero también hay una publicación que se va a presentar en el Casino de Palencia, me comentaba Javier, Sí. este mismo sábado, en la que ha colaborado también. Bueno, el año pasado hubo una exposición sobre Guiomar y su relación con Machado y con Palencia, y yo tuve la suerte de asistir y la coordinadora era Nieves Herrero, la periodista, vuestra compañera, y bueno, me entablé amistad y me comentó que estaba preparando un libro y yo le pasé documentación, por ejemplo, de Victorio Macho, claro, con la vinculación que tenía con Palencia y con esa familia. Y bueno, pues después pues, hemos tenido bastante relación, también conozco bastante a la nieta que vive, de Guiomar, y este sábado van a venir a presentar el libro que se escribió a mediados del verano, y entonces, bueno, pues ahí también el que quiera ir a las 8:30 tienen la presentación en el casino.